cuán delicioso, dice la palabra del Señor, es que habitemos los hermanos, ¿qué cosa? Los hermanos juntos. Y yo hoy día, en la mañana, ahora, yo particularmente me gozo de ver caras que no vi la semana pasada. Soy un poco observador y me alegro porque sé que Dios, esta mañana, Dios sendas hará. Dios sendas hará. Quien piense que el mensaje va a comenzar ahora, se equivoca. El mensaje comenzó desde que comenzó el culto. Porque empezamos aquí alabando al Señor, ¿verdad? Y cada alabanza es un mensaje. Un mensaje que tú profesas, un mensaje que tú lo tomas, que lo asumes, que lo aceptas, que lo asimilas. Y es el anhelo de tu corazón de que eso pase. Y yo me alegro porque ¿sabe algo que el Señor me ha enseñado hace mucho tiempo? Y es que en el culto, más allá de cualquier acontecimiento que haya, nuestra mente tiene que estar concentrada a lo que venimos. ¿Y a qué venimos aquí? Venimos a adorarle, ¿sí? Venimos a cantarle al Señor. Y cuando venimos a cantarle al Señor, cada cántico, cada alabanza forma parte del mensaje que ese día el Señor quiere sembrar en tu corazón. Y hemos empezado aquí diciendo que sendas Dios hará, ¿sí? Sendas Dios hará. Y en medio de ese cántico de sendas Dios hará, Dios hace ¿qué cosa? Dios hace que tú bebas en el desierto. Dios hace que tú bebas en el desierto, pero más allá de beber en el desierto, cantamos una canción con la cual le dimos la bienvenida, como cuando Jesús entró en Jerusalén y dice que la gente tomó ramas y le decían al Señor, Hosana, o sea, le decían bienvenido, reconociéndole como que Él era el que importaba en ese momento. Y nosotros hemos cantado en esta mañana, no solamente le hemos dicho al Señor que haga sendas, sino que también le hemos dicho que Él es bienvenido a este lugar. Y le hemos dicho Hosana, ¿por qué? Porque dice la alabanza que Él hace ríos en el desierto. Y hemos continuado diciéndole al Señor, Señor, no solamente tú haces sendas, no solamente quiero darte la bienvenida, no solamente creo que tú me harás beber en el desierto, sino que también quiero decirte que tú eres todopoderoso. Le hemos dicho eso en la tercera alabanza. Dios, eres todopoderoso. Y hemos continuado alabando. Y le hemos dicho al Señor, Señor, no solamente sendas, no solamente haces que bebe en el desierto, no solamente haces ríos, sino que también, a más de ser todopoderoso, le hemos dicho que Él es 3 veces santo. Le hemos dicho que eres santo. Y déjeme decirle una cosa. Los hagiógrafos, los escritores de la Biblia, no encontraron otra terminología para describir y destacar la santidad de Cristo, de Dios, que dijeron que Él es 3 veces santo, no porque Él es una vez, 2 veces, 3 veces. Es la actitud verbal, gramatical con la cual ellos dijeron que en santidad a Dios nadie le gana. Él es único en santidad por todos los tiempos. Y hemos empezado diciendo que Él hace sendas, que Él me va a dar de beber en el desierto, que Él ríos va a hacer, que Él es todopoderoso, que Él es 3 veces santo. Pero le hemos dicho otra cosa, Señor, con todos esos adjetivos que tú tienes, yo quiero más. Ay, Señor bendito, yo no sé por qué en la iglesia, por qué en el pueblo de Dios hay vidas que de repente cuando salen de aquí notan debilidad espiritual, cuando han declarado con firmeza tremendos adjetivos y le hemos dicho, Dios, aún con todo eso que hemos dicho, yo quiero más de ti. Entonces esta mañana, si un pigmeo se acercó hasta aquí, esta tarde tiene que irse como un Goliat espiritual, no el malo que enfrentó a David, sino como un Goliat, pero un Goliat convertido. ¿Sí o no? Un Goliat convertido. Llévese eso una semana. Ay, Señor. Vamos al mensaje, porque si no me alargo y a veces mi esposa me toma la atención. Me dice, hijito, ya para de ahí, te alargas demasiado.
Créanme que yo me gozo y quiero comentarle una cosa. Quiero comentarle una cosa que cómo el Señor nos está bendiciendo en este lugar. Nos está bendiciendo grandemente. Ayer tuvimos una reunión, los varones, y no me quiero tutelar la acción de hacer un comentario, pero me gustaría compartir algo personal. Ayer estábamos reunidos aquí los varones y aprendimos cosas muy preciosas a través de la palabra. Y me quedé con algo que para mí personalmente me hizo bien. El portador de la palabra decía acerca de la palabra perseverancia y decía que perseverar no es otra cosa en el original de que hago algo continuamente, pero sin desviarme. Y me quedé con eso. Eso me lo llevé en mi corazón, me lo llevé y ahí se me quedó grabado. Y anoche antes de dormir, pues puse el despertador, lo puse para las 6 de la mañana. Pero yo le gané el despertador esta mañana, me levanté 5:30 y me levanté y me fui a una habitación yo solo y estaba ahí y me acordé que no tenía camisas planchadas y me puse a planchar. Para alguien que se le escape por ahí y de repente diga que las mujeres son las que deben planchar, no, si mi mujer estaba descansando, yo estaba despierto, plancho yo. Y entre camisa y camisa que empecé a planchar y yo estaba solito en la habitación con mi copita. No con mi copita. Mi copita es mi gata. Y ella estaba ahí a mi lado. Sí, ya vi por dónde iban. Ya vi por dónde iban. Y estando entre planchada y planchada, hice como el rumiante, volví a traer la palabra de anoche, la traje otra vez. Y créanme que el Señor empezó a ministrarme en ese momento. Y entre plancha y plancha, el Señor me trajo una imagen que nosotros vivimos aquí ayer en la tarde. Por eso yo le decía la semana pasada a mi hermano, vive experiencias con el Señor. Provoque a vivir experiencias con el Señor. Y los que estuvimos aquí ayer, yo me fui, cuando empezaron a preparar ahí la mesa, empezamos ya a ocupar nuestro lugar, yo salí fuera y cuando volví me encontré con una imagen y era que la mesa de repente descendió. Regó el azúcar. Imagínense usted el desastre, regó el azúcar, las cosillas que estaban ahí encima. Y eso estaba viendo yo hoy en la mañana, mientras planchaba. Y me vino sola imagen y el Señor empezó a ministrarme. Y me trajo a la memoria la imagen que pasó ayer. Cuando yo entré desde afuera hacia acá, ¿sabe lo que yo vi? Habían hombres por el suelo arrodillados debajo de la mesa buscando cómo levantar lo que había caído. Otro estaba con escoba recogiendo el azúcar. Otros moviéndose alrededor buscando cómo ayudar, cómo limpiar, cómo devolver. ¿Sabe? Y el Señor me trajo la palabra. Mire, la palabra que se predica desde este lugar, luego la tenemos que vivir, mi hermano. Busque vivir la palabra. Busque vivir la palabra. Yo no sé cuántos se acuerdan de la semana pasada que yo les decía, es importante que usted no pase de Jesús. Y donde usted esté, como habla, como piensa, como oye, como actúa, acuérdese, Jesús está a su lado, decía la semana pasada. ¿Se acuerda cuando hablábamos acerca de esos que iban a camino en Maús? ¿Sí? Bueno, yo quiero esta mañana comenzar con el final de cuando ellos reaccionaron y vieron a Jesús. Y el Señor me ministraba esta mañana y me decía, mira, la palabra que recibimos ayer. ¿Sabe que cuando Dios nos está hablando mucho de la unidad? ¿Cuántos le dan sentido a eso? Dios nos está hablando constantemente de la unidad. Los trabajos aquí en la iglesia no se hacen solos. No los hace un grupo, no los hace una persona, lo hacemos todos. Dios nos ha llamado a todos.
Y algunos los ha deslocado de sitios de origen muy lejanos para tenerlos aquí. Oiga, el trabajo que Dios quiere generar a través de nuestras vidas, para Él es tan importante que lo ha arrancado usted de su lugar de origen, de su casa, de su familia, de su entorno. Y lo ha traído especialmente, ¿por qué? Porque Él tiene un propósito en su vida. Su vida no es cualquier cosa, es una vida con propósito. Y eso lo tiene que tener claro. Y fíjese, estábamos ahí y yo veía esa imagen en la mañana hoy. Y yo decía, Señor, ¿qué me quieres decir? Y créame que de repente el Señor me decía, mira, si todos unidos trabajamos para levantar algo, cuando está esto levantado, pero es el trabajo de todos, luego cuando nos sentamos a disfrutar el sabor de lo que uno se sirve después de haber colaborado para levantar algo, es mucho más glorioso. Si usted ve gloria hasta este momento, en este lugar, y cómo Dios se ha manifestado, y cómo Dios ha obrado, y cómo Dios ha levantado esto, espere a ver lo que va a pasar más adelante. Espere a ver lo que viene. Espere a ver lo que viene en el nombre de Jesús. No es cualquier cosa lo que viene. ¿Por qué? Porque sendas Dios hará. ¿Para qué? Para que nosotros, como dice el salmista, aunque seamos sencillitos, oiga, voy a utilizar una frase muy práctica, muy noble, sencillos, pero en el original dice que aunque seamos tontitos, no nos extraviaremos. Dice la palabra del Señor que Él hará sendas donde piensas tú que no hay. Donde piensas tú que no hay. Y estoy hilando fino con el mensaje de ayer y con los otros mensajes que han habido. Estoy hilando fino. ¿Por qué? Porque Dios tiene un gran propósito en este lugar. Dios tiene un gran propósito con tu vida. No te quedes, no te pierdas la bendición de participar. No te pierdas la bendición de ser parte. Acuérdese de lo que yo decía aquí de Ben Gurión, del judío que proclamó en Naciones Unidas que Israel era una nación. Dijeron de él que él no era alguien que participaba de los acontecimientos, sino que era un provocador de acontecimientos. No hace falta que tú estés aquí, que tú hagas grandes proezas, grandes cosas. Dobla tu rodilla. Dobla tu rodilla. Levántate temprano y busca de la presencia del Señor. Y Él va a hacer sendas para que caminemos todos juntos y no nos extraviemos y vayamos a cumplir el propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Decíamos la semana pasada que los que iban camino a Emmaús, de repente dice que ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con ellos? De repente ellos se dieron cuenta que el que iba a su lado, ¿quién era? ¿Era Jesús? ¿Sí o no? Era Jesús. Y el uno le decía al otro, ¿te acuerdas que cuando Él nos describía la palabra, nuestro corazón, dice, ardía? O sea, había una reacción en su interior que ellos notaron, pero no reconocían que el que iba a su lado era Jesús. Y saben, mis hermanos, nosotros tenemos que tener el cuidado de no dejar pasar la oportunidad que cuando Dios nos está hablando, reaccionar y reconocerle a Él. ¿Sabe? La enseñanza acerca de estos hombres que iban camino en Emmaús es de que si tú esta mañana has reconocido que Dios te está hablando, no se vaya como entró. No se vaya como entró. Mi hermano, no lo permitas. Irte como has entrado. Vete como decía la sierva, vete habiendo vuelto al Señor. Vete con tu restauración en mano. Vete con tu renovación en mano. Vete con tu salvación en mano. Vete reconocido por el Señor. Venga conmigo un momento a la palabra del Señor. Y lea conmigo el libro de Primera de Corintios, capítulo
capítulo 12. Lea conmigo Primera de Corintios, capítulo 12. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Versículos 12 al 13. 12 al 13 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman ¿qué cosa? Un solo cuerpo. Ese así que está después del punto es un imperativo, dice, así sucede con Cristo. Y dice el 13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu. ¿Para qué? Para constituir una ratificación que hace el escritor, dice, para constituir un solo cuerpo. Ya seamos hondureños, ecuatorianos, guatemaltecos, brasileños, judíos o gentiles o españoles, esclavos o libres. Y dice, y a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo espíritu. Mire, ¿por qué decía yo? El mensaje comienza desde el principio, desde que comienza el culto, porque Dios ya empieza. Oiga, aquí no nos ponemos de acuerdo. Mire, es suficiente con que estén de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y empezamos diciendo aquí, sendas Dios hará y Él nos dará a beber en el desierto. ¿Por qué? Mire, Dios es un Dios creador. Él crea cuerpos. En el principio, en el Génesis, leemos que Él tomó del polvo y formó ¿qué cosa? Al hombre, formó un cuerpo. Pero ese cuerpo no lo dejó así, solo formado, sino que también le dio ¿qué cosa? Le dio vida, le sopló vida. Y ese hombre, cuando Dios le sopla vida, es un hombre que empezó a ¿qué? A andar. Y dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 12 de Primera de Corintios, que Dios dice que Él forma ¿qué cosa? Una iglesia. Y esa iglesia representa ¿qué cosa? El cuerpo. El cuerpo constituido de muchos como los que estamos aquí. Y Él forma un cuerpo. Y no es un cuerpo inerte, no es un cuerpo muerto, es un cuerpo vivo. ¿Por qué? Porque esa vida es producida, ¿por qué? Porque todos, dice aquí el escritor, hemos bebido de un mismo espíritu. O sea, tú y yo hemos bebido del mismo espíritu. Y ese espíritu es un espíritu de vida. Y dice la palabra del Señor que es vida abundante. Por tanto, nosotros no somos un cuerpo inerte, somos un cuerpo vivo, mi hermano. Ahora, Dios crea cuerpos, le da vida, le sopla vida. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque la iglesia justamente es un cuerpo vivo, es un cuerpo vivo. Ahora, yo quisiera con este comentario inicial hacer no una comparativa, hacer una aplicación. Y para ello yo quiero utilizar la figura de un profeta, del profeta llamado Ezequiel. Y quiero que venga conmigo un momento al libro de Ezequiel, el capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. ¿Cuántos han traído Biblia esta mañana? Vamos a movernos un poquito. Ezequiel, ¿vale? Ezequiel, capítulo 37. Es una palabra que usted ya la habrá escuchado varias veces, pero hoy vamos a verla desde otra perspectiva. Ezequiel capítulo 37. El que ande ahí cerca de Isaías, Jeremías, lo encontrará rapidito, ¿vale? Ezequiel capítulo 37. Dice la palabra del Señor y quiero que leamos los versículos primero del 1 al 3, ¿vale? Ezequiel 37 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Dice, la mano del Señor vino sobre mí. Y su espíritu, el espíritu de vida que hemos leído en 1 Corintios,
ese espíritu que da vida a un cuerpo, dice, y su espíritu, dice, me llevó y me colocó en medio de ¿qué? En medio de un valle. He titulado la predicación de esta mañana, el valle de vida. Y dice más aquí, dice, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Había un valle lleno de huesos. Y dice el versículo 2, me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Y el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Le hace este interrogante. Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Señor omnipotente, tú lo sabes. Señor omnipotente, tú lo sabes. Mire cómo la palabra viene a contrastarse con todo lo que hemos cantado. Con todo lo que hemos cantado. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, ¿cuándo lo recuerdan? Hebreos 13, 8. Yo lo recuerdo mucho porque cada vez que yo entraba a mi iglesia cuando era un pequeñín, lo veía ahí. Teníamos Hebreos 13, 8, una gran pancarta ahí antes de llegar al púlpito. Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Jesucristo es el mismo. Él no ha mudado. Él en condiciones naturales, en su carácter, en su naturaleza, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, dice Hebreos 13:8. Y el objetivo de Hebreos es decirnos a nosotros que Él es, como hemos cantado esta mañana, Él es todopoderoso. Si Él puede mirar el ayer tuyo, puede mirar el presente tuyo, ¿tú crees que Él no pueda mirar tu futuro? Es digno de confianza, ¿verdad? Estoy hablando quizás a alguien que en esta mañana ha venido dudando de ver si Dios es capaz de cambiar mi circunstancia. Si alguien esta mañana vino dudando de que si Dios es capaz de cambiar tu situación, tu circunstancia, lo que vives, lo que has venido viviendo y lo que puedes empezar a vivir más adelante, créeme que Dios es digno de confianza, lo dice Hebreos. Hebreos dice, Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Si alguien pensó esta mañana con tanta sensibilidad, hoy es el día domingo, hay que ir al culto, tengo que alabarle, tengo que glorificarme, voy a gozar con los que a mí me dicen, a la casa de Jehová iremos. Créeme, déjame decirte una realidad. Voy a voltear un balde de agua fría sobre tu vida ahora en este momento. Si no se cumple en ti la palabra que dice Filipenses, me parece que es capítulo 2, versículo 13, que Dios es quien pone el querer y el hacer de todas las cosas que a Él le agradan. O sea, que esta mañana tú no te levantaste inspirado para alabar al Señor, para venir a la iglesia. No, Dios en su infinita misericordia lo puso en ti. Dios en su infinita misericordia esta mañana te puso en tu corazoncito, en tu mente. Venga, mijito, hay que ir a la iglesia. Hay que ir a congregar. Hay que ir a alabar. Hay que ir a cantar. Hay que ir a escuchar la palabra mía. Es Él. Es Él. Ahora, Dios es digno de confianza. Mire, tanto así que el salmista dice, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿quién está con nosotros?
con nosotros está nuestro Dios. Y más, y dice, yo quiero leer una versión, escucha aquí, dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado y tu vara de pastor me reconforta. Tu vara de pastor me reconforta. Entonces, ¿Dios es digno o no es digno de confianza? Es digno, mi hermano. Y no es porque tú seas prodigio en pensamiento o destaques que has aprendido y que ahora, madre mía, ahora estás en condición espiritual de decirle al Señor, aquí estoy yo. Hey, que aquí estoy yo. Cuenta conmigo porque, mira, aquí estoy yo. No, mi hermano. Dios te tomó de ahí donde vienes. Dios te tomó de ahí de donde saliste. Alguien puede hacer memoria y decir, ¿de dónde Dios te sacó? Dice, si tú supieras, pastor, de dónde Dios me sacó. Si yo le contara. Si yo dijera, si esta boquita hablara. Un pastor le decía a otro, ay, qué bueno, de dónde Dios te sacó. Qué bueno. Y el otro le decía, es mejor que no sepan del resto. Dios, de dónde te sacó con propósito. Tú tienes un compromiso con el Señor. Tú tienes algo para hacer en pro de la obra del Señor. Había un pastor que a mí me decía, yo era un pastor al que estimo muchísimo, soy su pupilo, y él me decía, mientras Dios no diga lo contrario, yo soy invencible. El día que Dios nos diga, hasta aquí llegaste, y nos lleve a su presencia, ese día terminará tu vida invencible. Ese día culminará. Pero mientras, mi hermano, mientras, ¿te acuerdas de Job? Ya le puedes tocar las vacas, ya le puedes tocar las ovejas, ya le puedes tocar a los hijos, pero a él, mientras Dios no diga lo contrario, intocable, mi hermano. Ya te pueden tocar el sueldo, el trabajo, pero mira, tú estás en las manos de Dios. Y dice más, nadie dice que a mis ovejas las arrebatará de mis manos. Nadie. Por tanto, mi hermano, vuelve aquí, Ezequiel capítulo 37. Dice que el Señor vino sobre mí, escucha. Necesitamos vivir experiencias con el Señor. Lo digo en serio. ¿Cómo nosotros podemos transmitir un mensaje si no vivimos el mensaje? ¿Cómo nosotros podemos dar vivencia al mensaje si nosotros no tenemos experiencia con el mensaje? El versículo 4 del capítulo 37 de Ezequiel dice, entonces me dijo, profetiza, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre estos huesos, ¿sí? Quédate ahí, por favor. Profetiza sobre estos huesos. Escucha. Cuando yo pensaba en el libro de Hebreos, cuando dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nosotros nos llenamos mucho la boca diciéndolo, y luego con nuestras vidas parece que porfiamos o destacamos que no es así, como lo dice la palabra. Estamos siendo desobedientes al Señor.
Porque si decimos que Él es digno de confianza y después tenemos dudas, estamos siendo desobedientes al Señor. ¿Por qué? Porque parte de nuestra obediencia es darle confianza a Él, porque Él es todopoderoso para hacer las cosas. Y porque dice la palabra del Señor en Filipenses, Él mismo pone el querer y el hacer. O sea, oiga, cuando yo declaro algo en pro de la omnipotencia del Señor, es el mismo testimonio de Él en mi boca diciéndote a ti, a tu mente, oye, lo que yo estoy diciendo no lo estoy diciendo de parte tuya, lo estoy diciendo yo por tu boca. O sea que cuando tú tienes a tu alrededor una circunstancia y de repente ves que esa circunstancia no cambia, de repente ves que esa situación no tiene una nueva dirección, confía en el Señor porque Él va a hacer conforme a su poder en ti y conforme a sus promesas. Mira, dice el profeta, vino el Espíritu Santo sobre mí y me llevó ¿a dónde? A un valle donde había ¿qué cosa? Alguien aquí de repente puede venir y pensar en este momento y dice, bueno, pastor, yo justamente tengo una situación que me parece ese valle de huesos secos. Parece que incluso alguien puede decir, es que yo camino con un huesito seco a mi lado. Pero es que, escucha bien, el capítulo 37 narra una figura, una circunstancia que Dios muestra al profeta, que es un proceso. Es un proceso. Yo no quiero decir aquí que de repente no estés viviendo una situación así, de huesos secos a tu alrededor. Pero quiero destacar una cosa. Cuando nosotros no tenemos experiencias con el Señor, nosotros somos ciegos. Somos no videntes espirituales. Cuando iba ese par a Emmaús, ellos no veían a Jesús porque ellos estaban completamente embotada su mente de la desgracia de ver a su maestro, a su profeta, caído en batalla, colgado de un madero, uno más de los tantos que se levantaron, uno más colgado y muerto. Y se habían olvidado ¿de qué se habían olvidado? Se habían olvidado de las promesas. No puedes olvidarte de las promesas. No puedes olvidarte de que Jesucristo es nuestra esperanza de vida y nuestra esperanza viva. Puede que tú estés viviendo un valle de huesos secos. Puede que a tu lado haya un hueso seco. Puede que en tu entorno haya muchos huesos secos. Puede que en tu trabajo haya huesos secos. Que allá de donde viniste hay huesos secos. Pero dice el profeta que el Espíritu Santo dice que estaba ¿dónde? Estaba sobre él. ¿Sabe qué pasa? Cuando tú no tienes experiencias espirituales, no tienes experiencias con Dios, es porque tú no has permitido que el Espíritu Santo tenga autoridad. Oiga, la expresión gramatical, mira, la palabra del Señor no solamente hay que leerla por leer, sino que hay que darle sentido a la lectura. Gramaticalmente la expresión está diciendo, el Espíritu Santo no está a mi lado, el Espíritu Santo no está por mis pies, el Espíritu Santo está sobre mí. O sea, que lo que está diciendo la palabra aquí es que el Espíritu Santo tiene que tener autoridad sobre ti. Si el Espíritu Santo no tiene autoridad sobre tu vida no es precisamente halagüeña. Tu vida espiritual no es precisamente una vida victoriosa. Tu vida espiritual no es precisamente una vida de victoria. Y que recuerda una cosa, los que dicen que viven en victoria es porque también han probado la derrota. Porque si no pruebas la derrota, no sabes lo que es una victoria.
Pero para eso es necesario que el Espíritu Santo esté sobre ti, como estaba sobre el profeta. ¿Sabe por qué el profeta, el Espíritu Santo lo llevó a ver eso? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sabe por qué hay personas, espiritualmente hablando, que no viven experiencias de cambios de situación? Porque el Espíritu Santo no está sobre ellos. Parece que le están haciendo la agenda a ellos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el quien te tiene que hacer la agenda a ti. El Espíritu Santo es el que te tiene que hacer la agenda. Y mira lo que en Ezequiel. El Espíritu Santo me llevó a donde estaban los huesos. O sea, si tú dices, no, yo tengo claro que tengo huesos secos a mi lado. Yo tengo claro que mi situación, mi circunstancia, mi problema es de huesos secos. Déjame decirte que el Señor dice que Él empezó a juntar los huesos. Y dice que el asunto era tan crítico, que los huesos no solamente eran huesos, sino que estaban secos. ¿Alguien aquí ha hecho una exhumación o ha participado en alguna exhumación en algún momento? ¿Y ha visto los huesos cuando están secos? Y de repente se te ha venido a la mente y dice, ¿vivirán estos huesos? Y la pregunta que le hace Dios al profeta le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué declara alguien que tiene el Espíritu Santo sobre su vida? Declara que, Señor, si tú lo dices esto, vive. Si tú lo dices esto, cambia. Si tú lo dices, esta circunstancia cambia. Esta situación cambia. Mi circunstancia cambia. Yo vuelvo a vivir, vuelvo a ser feliz, vuelvo a ser gozoso, vuelvo a tener paz, vuelvo a ser vivo. Si tú lo dices, pero eso lo dice alguien que tiene el Espíritu Santo como su autoridad. Alguien que tiene el Espíritu Santo como su autoridad puede declarar que Él es todopoderoso. Cuando usted llega a este lugar y manifiesta en la alabanza que Dios es todopoderoso, esa declaración no queda en el aire. No queda en el aire, mi hermano. Ahora, vuelvo conmigo aquí, capítulo 37. Dice, versículo 4, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra de ¿quién? Escuchen la palabra del Señor. Escucha aquí. Tú que vives bajo la autoridad del Espíritu Santo, o dices vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo, abre conmigo ahí. Yo no voy a abrir aquí, abre tú. Abre ahí. Juan 5:39. ¿Qué hace alguien que para él el Espíritu Santo es su autoridad? Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ¿quién? Testimonio de mí. Y está hablando Jesús. Está hablando Jesús. Nosotros vivimos en un país que tiene 4 estaciones. Gracias, mija. 4 estaciones. Ahora estamos entrando estamos pronto a entrar en qué estación. En verano, ¿verdad? ¿Y qué toca? ¿Que toca guardar? ¿O va usted en el verano a ir como el pastor Manuel? Da unos soles incandescentes y él está con la parca puesta. ¿Sí? Que me dicen mis compañeros, escalofrío me da solo verte. ¿Qué va a pasar con la ropa de invierno? Se va a guardar. ¿Y qué hacemos en casa? ¿Empezamos a qué? Abrir armarios, maletas, bolsas. Y como me dice mi esposa, me hace abrir todo, bendito Dios. ¿Sí? Pon la escalera aquí, pon la escalera allá. Porque se acuerda que en un lugar ella puso justamente una prenda que necesita para esa estación. ¿Sabe lo que está haciendo? Eso es un ejemplo básico de lo que significa escudriñar. ¿Sabe que cuando ella encuentra eso,
cuando encuentra eso que está ahí en ese universo de cosas que tienen las mujeres. Cuando ella encuentra eso, ¿qué hace? Dice, ¿ves? Yo tenía razón. Sabía que estaba ahí guardado. No sabía dónde, pero estaba ahí. Y es feliz. Y es gozosa. Y se siente bien. Y se siente descansada. Ya no tiene eso que le trabaja en la mente. Oiga, eso significa escudriñar. ¿Sabe por qué usted no vive momentos gratos? ¿Sabe por qué usted no vive momentos felices, gozosos espiritualmente? Porque usted no hace esto. Juan 5:39. No utiliza esa herramienta. ¿De qué iba a hablar ahí afuera? Si Juan 5:39 nos lleva a vivir experiencias. Porque a lo mejor usted mire, yo le aconsejaba una cosa, a mí me gusta la lectura. Y yo le decía a un chiquillo, le digo, disciplina la lectura. Empieza con 5 minutos, con 10 minutos. Te aseguro que en la primera lectura tú vas a dormirte, es normal. Vas a cabecear, es normal. Pero sé, ¿qué cosa? ¿Qué cosas tienes que hacer? Como emprendíamos nosotros ayer en el culto de varones, perseverar. O sea, ser constante sin desviar la dirección. Juan 5:39 tiene que ser una realidad en tu vida. Si no ha venido siendo una realidad en tu vida hasta ahora, empieza a aplicarlo, a practicarlo. Eso es algo bueno hasta para los estudiantes jóvenes. Si quieren llevar a cabo, si quieren alcanzar, tienen que ser disciplinados, constantes. Hoy empiezo con 3 minutos, me duermo. Sigo mañana con 5 minutos más, me duermo. Sigo otros y me duermo. Pero en un momento dado, natural va a ser para ti escudriñar. Escudriñar. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo es autoridad sobre ciertas vidas? Porque están constantemente perseverando en buscar aquello que está perdido y que puede traer gozo y paz a su vida. Los que iban en Emaús estaban embotados con el problema en su cabeza. Estaban ahí y le dijeron incluso oiga, escucha bien una cosa, es interesante porque cuando tú lees la palabra del Señor dice, ella te transmite cosas que de repente no las ves. No las ves. Y mira, le dijeron ellos a Jesús, ¿qué le dijeron? A ver, alguien tiene una voz gruesa aquí. Una voz gruesa. Una voz de centurión. Ellos le dijeron con autoridad a Jesús, y eres tú el único. Es que no te enteras, le dijeron a Jesús. Como buen español. Es que no te enteras. Es que no te enteras tú. ¿Dónde vives? Sabes que a veces tú con tu actitud, con tu comportamiento, con tu falta de escudriñar la palabra, cometes el gravísimo error de decirle al Señor, es que parece que tú no te enteras de lo que me está pasando. Es que parece que tú no te importa. Es que pasas de mí. Es que pasas de mi situación, de mi circunstancia. Pasas completamente. No ves cómo sufro, no ves cómo lloro, no ves cómo me lamento. No ves cómo estoy, no ves cómo vivo, no ves cómo lo que me está pasando. No ves lo que vivo. Con autoridad le decimos a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los que iban camino en Emaús? Obviamente que todavía los sinópticos no estaban escritos. Pero les estaba diciendo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como ya sabía que iba a haber un Juan 5:39, les estaba adelantando el mensaje y les estaba diciendo, escucha, ¿no recuerdas todo lo que dije mientras estaba con ustedes?
¿No recuerdas todo lo que te prometí? ¿No recuerdas todo lo que te aseveré? ¿No recuerdas todo lo que te dije? ¿No recuerdas todo lo que conté? Todo lo que te prometí. ¿Qué pasa que no lo recuerdas? Pero como nosotros estamos más inclinados a nuestra situación, estamos más preocupados de nuestros huesitos secos, estamos más preocupados que nuestros huesos secos. Y algunos tienen los huesos incluso, no están ni unidos, están desperdigados. Porque se están acordando del hueso que está aquí, del hueso que está en Honduras, del hueso que está en Guatemala, del hueso que está en Ecuador, del hueso que está en Venezuela. O sea, los huesos están repartidos. Están como esta figura. Los huesos totalmente desordenados. Pero yo tengo un Dios todopoderoso que es capaz de coger los huesos y ordenarlos y unirlos. Y dice más, no solamente los une, sino que los empieza a poner coyunturas. Les empieza a dar carne. Les empieza a formar el cuerpo. Les empieza a formar el cuerpo. Escucha bien, escucha aquí, escucha. Escucha aquí. Los que iban camino en Maús estaban con sus ojos velados por la situación. La situación no te permite ver a ti el proceso que ya Dios empezó hace tiempo en tu vida y en tu entorno. Nuestros hijos se pueden volver rebeldes, se pueden apartar. Esposas, vuestros esposos se pueden apartar. Esposos, vuestras esposas se pueden apartar, se pueden desviar. Nuestros trabajos se pueden acabar. Nuestras dificultades se pueden acrecentar. Nuestras murallas no pueden tener condición de defensa. Pero déjame decirte una cosa. De todo lo que tú estás viviendo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. No deje que la situación te embote la cabeza. No permitas que de repente la circunstancia que estás viviendo no te permita ver a Jesucristo. Perseverancia. ¿En qué? En mirar a Jesucristo, el único autor y consumador de todas las cosas. El único. Mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo, mi hermano. ¿Sabe qué pasa? Escucha, algo importante. De repente, escucha bien, de repente, tu situación ha dejado de ser hueso seco. Huesos desperdigados, sin sentido. A lo mejor tu situación ya dejó de ser hueso seco y empezó a ser un hueso que ya no es seco. Alguna o alguno ya está viviendo una vida en la que ya no solo huesos, ya tiene carnes los huesos. Quizás alguien aquí ya no solamente es hueso, no solamente es coyunturas, no solamente es carne, sino que a lo mejor esos huesos ya empezaron a caminar. Ya empezaron a caminar, pero imagínate, empezaron a caminar, pero tú dices, pero todavía les falta algo, les falta vida. ¿Ah? Les falta vida. Escucha aquí. Juan 5:39. Utilízalo como una herramienta. Ellos ignoraron eso. Se olvidaron de lo que la palabra decía. Se olvidaron. Se olvidaron de las promesas que Jesús les había dicho mientras estaba vivo, mientras compartía con ellos. No te olvides de las promesas de Dios. Y pídele al Señor personalmente, Señor, yo quiero ver, Señor, yo quiero ver
¿En qué situación, en qué circunstancia de cambio está mi situación? Porque a lo mejor el huesito que tengo a mi lado ya no está tan seco. Quizás mi situación ya no está tan seca, quizás mi circunstancia ya no está tan seca, quizás mi circunstancia ya está cambiando, ya está mudando, ya está teniendo carne. Y déjame decirte, dice la palabra del Señor, escucha, dice la palabra del Señor, que Él lo que comienza no para hasta que lo perfecciona. En medio de todo esto, como aprendíamos ayer en la palabra de aquí, cuando tu proceso empieza a caminar, ten cuidado porque se levantan voces a tu alrededor intentando coaccionar tu mente y queriendo mermar la vista tuya, queriendo acortar tu visión del proceso que Dios ya está operando en tu vida y en tu alrededor. ¿Tú crees que yo confío en los múltiples principios que yo le he dado a mis hijos? ¿Tú crees que yo confío en eso? No, mi hermano. Yo confío en el dueño de los principios sobre mis hijos, sobre mi propia vida, sobre la vida de mi esposa, sobre la vida de la iglesia. Creo que Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque necesito que el Espíritu Santo sea mi autoridad, la autoridad que está sobre mí. Ponte de pie, por favor. Yo no sé en qué nivel, Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos